¿Cómo están todos, queridos amigos de las sociedades de Latinoamérica y donde nos escuchen en el mundo? Muchas gracias por la invitación que me hace la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, ALATS, y agradezco también a toda la coordinación, especialmente a la doctora Karen Parejo. Muchas gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Yo soy el doctor Oscar Sánchez Escandón, soy el presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, neurólogo, neurofisiólogo, especialista en sueño, y el día de hoy vamos a poner un tema fundamental en este curso tan importante de trastornos de sueño en las mujeres. Una especial atención en los trastornos de sueño en las mujeres que presentan turnos rotatorios. Y esto es fundamental porque gran parte de nuestra población en nuestra región padece trastornos asociados a las condiciones laborales que tienen y que les van a afectar de diferentes formas durante su vida. Entonces, a continuación, empezaremos con la presentación. Muy bien, pues como todos los trastornos de sueño, particularmente aquellos que están vinculados con cambios de horarios, especialmente aquellos horarios que están haciendo una presión importante física, emocional, sobre el ciclo circadiano de sueño en las mujeres, pues el día de hoy trataremos justamente estos trastornos en mujeres que trabajan en turnos rotatorios. Muy bien. Hay que definir que los trastornos de sueño por turnos se van a caracterizar por una desincronización justamente del reloj biológico interno o el ciclo circadiano debido a la exposición al trabajo en horarios contrarios al ritmo circadiano natural. Esto es, las personas en general que están sometidas a horarios diferentes al que rige su ciclo circadiano podrán desarrollar un trastorno, especialmente cuando están trabajando. Hay alteraciones importantes, fundamentales en el ciclo sueño-vigilia, porque se altera este patrón cuando se ve forzado la trabajadora, en este caso, a someterse a cambios importantes en los horarios en que debe ser sometida a sus horarios laborales diferentes a los que habitualmente debería tener una persona en un horario de trabajo regular. Esto va a condicionar sobre todo altos niveles de insomnio y por otro lado somnolencia excesiva diurna. ¿De qué manera estos factores pueden estar afectando a las mujeres con turnos rotatorios? Lo vamos a ver. Pero antes unos breves antecedentes históricos. En esta línea del tiempo vamos a ver la diferencia de género en trabajo por turnos rotatorios y ya venía manifestándose desde, por supuesto, siglos estas manifestaciones, pero el cambio de horario se ve más notablemente después de la revolución industrial a finales del siglo XIX y cuando viene el trabajo masivo en fábricas y en el campo, especialmente durante los periodos de guerra y muy marcadamente en la Segunda Guerra Mundial, pues ya había una sustitución de los hombres que iban a la batalla, que iban a combatir la guerra, por las mujeres, quienes los suplieron para poder cubrir las necesidades de la fabricación y de la producción alimenticia en diferentes regiones, especialmente en Europa. Bueno, ya había este cambio de turnos o un aumento en los turnos de trabajo porque la guerra demandaba la producción intensiva de materias primas y de alimentos. Bueno, este fenómeno que ocurrió con una expansión de los turnos después de los años 40 del siglo pasado, surge entonces como una necesidad a la demanda industrial de la guerra y de la producción masiva de bienestar y de elementos de consumo en nuestra sociedad occidental. Después, ante este evidente aumento en las jornadas de trabajo y en los turnos muy desregulados que presentaban particularmente las mujeres, surgen los primeros intentos de tratar de normalizar, organizar y establecer leyes que garantizaran de alguna manera más o menos el bienestar de las mujeres que estaban siendo sometidas a estas jornadas de trabajo.
y aparecen las primeras leyes a mediados de la década de los 60 en Estados Unidos con la Ley de Seguridad y de Igualdad Salarial. Esta ley marca un hito en todas las organizaciones industriales y sociales a nivel mundial que van a dar lugar a que haya cambios importantes en otros lugares. El segundo antecedente importante se da ya entrando a la década de los 70 en Inglaterra, donde se establece la Ley de Igualdad Salarial. Si bien estas leyes trataban de que las mujeres pudieran tener una compensación igual a la de los varones, no necesariamente al aplicar una ley, como sucede muchas veces, automáticamente ocurre esta paridad. Y pasaron décadas para que pudiera darse esto y hoy en día, muy seguramente en nuestra región, como lo veremos, esta igualdad aún sigue pendiente en la agenda del trabajo de las mujeres. Bueno, actualmente, por ejemplo, en el Reino Unido, existe una brecha salarial de casi 82 centavos por cada dólar. Esto es, hombres ganan el dólar y 82 centavos las mujeres. Es todavía una disparidad importante en nuestros días. Pero, ¿qué ocurre en nuestra región? En Latinoamérica no es tampoco una novedad que exista una disparidad en el ingreso por trabajos entre hombres y mujeres, especialmente en turnos rotatorios. Desde la regulación que se vino dando en Estados Unidos, ya saben que después de que hay una reacción en el primer mundo, en nuestra región viene una, tardía quizás, en donde ya aparecen los primeros elementos para poder dar certeza legal a la participación femenina en horarios laborales extendidos. Y bueno, tenemos que desde 1960 ya empieza a haber cierta regulación en donde las mujeres pueden acceder masivamente a trabajos nocturnos rotatorios, principalmente en industria. Pero las primeras leyes que empezaron a regular este trabajo, que era sumamente injusto, ocurren justamente en la década de los 80, vean, tardíamente, iniciando en Brasil y en Chile. En estas regulaciones después existe una persistencia salarial del 25% en promedio para las mujeres, que se va incluso hasta el año 2000. Y ya en las últimas revisiones, las multinacionales introdujeron políticas de igualdad que, dependiendo de la región o el país, podían aplicarse o no podían aplicarse. La deuda todavía en cuanto a la paridad salarial y a la regulación de horarios entre hombres y mujeres sigue teniendo una gran brecha, especialmente en algunas regiones. En este mapita vemos, por ejemplo, cómo existe una brecha importante todavía. Quizás la región o el país que tenga una brecha mucho más reducida entre la paridad de la igualdad de salarios y de tiempos de trabajo en la región sea Chile, con una brecha que no es baja, pero es, digamos, de las más bajas en la región, del 27%. Algunas zonas hasta 47%, como Brasil, la región de Ecuador, la región de Perú, 82, 68%, Venezuela, 62%, y aquí en nuestro país, en México, 57%. Es algo brutal todavía. En esta gráfica les muestro todavía la brecha en las últimas revisiones, en 2021, cómo esta brecha salarial todavía es muy importante. La brecha alcanza, por ejemplo, ya habíamos dicho que Chile más o menos tenía una brecha del 20%, se mantiene desde esta revisión en el 2021 y, por desgracia, México tenemos una brecha que está cercana al 30%. Esto afecta directamente las condiciones físicas, emocionales, las condiciones de generación de adecuada productividad, porque además de que las mujeres están sometidas a una disparidad salarial, se ven sometidas todavía mucho a una carga de trabajo en diferentes horarios de trabajo en estos puntos importantes de la generación de empleo que se tiene que dar en horarios que no son compatibles con la regulación circadiana. Y bueno, ¿de qué manera estos trabajos pueden ser afectados y cómo la respuesta de los grupos femeninos ha tenido ante la exposición importante de estas fallas en la regulación? Bueno,
El trabajo por turnos, especialmente en horarios nocturnos, se ha asociado con una amplia gama de trastornos del sueño y consecuencias para la salud en la mayor parte de las trabajadoras de nuestra región. Las mujeres trabajadoras por turnos presentan parte significativa de la fuerza laboral en varios sectores de la economía. Como ya lo dijimos, suplieron mucho a los hombres a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no ha disminuido, aunque han avanzado en su participación en la economía mundial. Esto no quiere decir que haya habido una disminución de los riesgos a los que se exponen por estos horarios especiales y enfrentan estos riesgos debido a las interrupciones en su ciclo circadiano natural, como ya hemos comentado. Pero ¿de qué manera van a tener los efectos de estos horarios laborales directamente en la salud, especialmente relacionada con el sueño, en este grupo poblacional tan importante de trabajadoras con turnos rotatorios? Lo iremos desglosando paulatinamente. Bueno, uno de estos principales, y lo veremos más claramente punto a punto, es los efectos en diferentes órganos y sistemas. Empecemos por los efectos cardiovasculares, que son varios los que se dan y que los trataremos puntualmente. Obesidad y metabolismo, implicaciones de tipo psicológico, implicaciones de tipo hormonal y, por supuesto, implicaciones de tipo metabólico, como las más importantes que están relacionadas con horarios rotatorios y con el sueño en las mujeres que se emplean en estos horarios. Bueno, ¿cómo afecta los procesos y las enfermedades cardiovasculares a este grupo de mujeres? Pues lo afecta de manera significativa, porque aumentan el riesgo a desarrollar problemas cardiovasculares, especialmente hipertensión y enfermedad coronaria. No son pocos los casos descritos de trabajadoras que han sido sometidas a alto estrés laboral, a la falla en la regulación circadiana por los horarios nocturnos y esta combinación de factores entre los que se pueden sumar extenuantes jornadas de trabajo nocturnas, pues van a aumentar el riesgo de hipertensión por un lado y por otro lado la posibilidad de tener infartos al miocardio. ¿Y cuál es uno de los detonantes más importantes? Por supuesto, la falta de sueño de calidad, que va a afectar la regulación tanto de la presión arterial como de los mecanismos que regulan la circulación cardiovascular. Y entonces aumenta este riesgo importante en este grupo de mujeres para padecer enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, y no podemos dejar a un lado el efecto que tiene el trabajo nocturno sobre la frecuencia y la incidencia de alteraciones metabólicas que nos lleven a obesidad. Como todos sabemos, las alteraciones que genera la privación de sueño, especialmente bajo condiciones de estrés, como lo hacen las mujeres que trabajan de noche, va aumentando la alteración de la regulación de cierto grupo de hormonas. Hay muchos estudios que han descrito que la privación crónica de sueño puede alterar, por ejemplo, los mecanismos de inflamación intrínseca. También se afectan mecanismos de producción de hormonas que pueden estar afectadas, por ejemplo, las hormonas que regulan la saciedad y las hormonas que regulan el apetito están afectadas. Y así vemos que la grelina, que es esta hormona que favorece el apetito, cuando están sometidas las mujeres a un estrés y en general la población a un estrés por privación de sueño, se incrementa. Mientras que la neurohormona que inhibe el apetito, que es la leptina, en lugar de estar en niveles adecuados, disminuye. Y entonces esta combinación de factores, aunado al estrés generado y la liberación de cortisol, como veremos en un momento, aumenta el riesgo de obesidad y metabolismo, de la regulación especialmente de la insulina, que va a generar un incremento en el peso corporal y esto eventualmente también sumará a los trastornos relacionados con las enfermedades
cardiovasculares. Entonces, un factor muy importante, la privación de sueño en la obesidad y en los trastornos hormonales. Otro grupo importante de afectaciones por los horarios rotatorios de trabajo, especialmente los nocturnos, sobre las mujeres, son las implicaciones o los trastornos psicológicos. Hay muchas publicaciones que han demostrado que existe una mayor incidencia en trastornos del estado de ánimo, como ansiedad y depresión, en este grupo particular de trabajadoras, donde la privación de sueño nuevamente es un factor importante porque reduce la capacidad de regular las emociones, lo que incrementa el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos. Varios estudios, también con seguimiento longitudinal, han encontrado que las mujeres que trabajan en turnos rotatorios tienen el doble, especialmente los que trabajan en la noche, tienen el doble de posibilidades de desarrollar síntomas depresivos en comparación con aquellas que no trabajan en turnos normales. Además, la fatiga y el malestar emocional aunados a estos fenómenos de trabajo nocturno aumentan el riesgo de agotamiento profesional o el famoso burnout, que esta fatiga por estar sometidos a un trabajo rutinario, constante y estresante. Bueno, es mayor el riesgo de burnout en estas trabajadoras, sobre todo cuando están desempeñando sus labores durante la noche. Y bueno, esto va a afectar importantemente el cuidado de la salud de quienes padecen este trastorno por trabajar en horarios nocturnos. Aquí vemos, por ejemplo, comparando la prevalencia de trastornos psiquiátricos en turnos rotatorios y contra grupos controles, la depresión, la ansiedad y el estrés están muy prevalentes justamente en grupos de mujeres sometidas a turnos rotatorios nocturnos. En algunos casos, la depresión casi 2 veces más, la ansiedad igualmente casi 2 veces más y el estrés es el doble o un poco más de lo que presentan las mujeres comparándolas con aquellas que trabajan en horarios regulares. Entonces, la prevalencia de trastornos psiquiátricos es muy importante en este grupo de mujeres trabajadoras. Hablábamos del burnout, igualmente los turnos rotatorios aquí en color amarillo y los horarios normales en naranja implican un porcentaje importante de trastornos asociados al burnout. Trastornos de tipo emocional, la despersonalización que presentan las mujeres sometidas a esta carga de trabajo y la reducción de logros o de targets en cuanto a la eficacia y a la eficiencia del desempeño de las labores que deben llevar estas mujeres. Por supuesto, implicaciones hormonales. Hablábamos primero de las que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, pero ahora también otro grupo de alteraciones hormonales que están relativamente o están más relacionadas, perdón, con la estructura y el funcionamiento femenino, menstrual y la fertilidad. Por un lado, tenemos además el incremento en la disfunción de la producción de melatonina. Como sabemos, la producción de melatonina está favorecida justamente cuando empieza el sueño y a través de una noche nocturna estable en donde podemos dormir, pues la melatonina se mantiene con niveles elevados para mantener justamente el equilibrio y la homeostasis durante el sueño. En horarios irregulares, especialmente nocturnos y especialmente en mujeres, la melatonina disminuye. Y disminuye tan importantemente que existe el riesgo de enfermedades, especialmente cáncer, porque se conoce que la melatonina tiene una influencia importante en la inhibición del desarrollo de cánceres. ¿Cuál es la prevalencia más importante de esta alteración? Pues el desarrollo de cáncer de mama, que también se ha visto incrementado en este grupo de trabajadoras nocturnas. El ciclo menstrual y la fertilidad, por supuesto que también se ven afectadas y se ven afectadas desde una alteración importante en la regularidad del ciclo menstrual y mayores dificultades para concebir o poder quedar embarazadas porque las alteraciones hormonales, especialmente con aquellas que están relacionadas con la generación del embarazo, la progesterona
y los estrógenos están dispares en relación con una mujer en horario normal. Y esto impide, en muchos casos, que las mujeres puedan quedar embarazadas. Muy bien, hay estudios que se han visto cómo hay alteraciones importantes ginecológicas, alteraciones menstruales, o bien también durante el embarazo de mujeres con turnos rotatorios, incrementa importantemente el riesgo de abortos espontáneos. Y esto es alarmante porque muchas mujeres que han buscado embarazarse pueden perder su producto si están sometidas a estas condiciones. O bien pueden ponerse en riesgo cuando exista durante su jornal una amenaza de aborto o una alteración importante en su ciclo menstrual que impida continuar con su desempeño en el turno correspondiente. Y estas consideraciones no se tienen establecidas claramente por los patrones ni por las industrias a las cuales acuden nuestras mujeres, especialmente en Latinoamérica. Bueno, aquí podemos ver cuáles son específicamente los riesgos que están relacionados con el embarazo en trabajos rotatorios, especialmente los nocturnos. Las trabajadoras en turnos rotatorios nocturnos en amarillo tienen más riesgo de tener parto prematuro, que sus productos tengan bajo peso al nacer, que puedan tener un aborto espontáneo, vean que el riesgo tan importante, o que desarrollen preeclampsia, que es este síndrome importante de hipertensión y alteraciones metabólicas de las proteínas que pueden generar, incluso llevarla a comprometer el binomio al término del embarazo. Entonces, comparado con el control, existe un mayor riesgo en turnos nocturnos en mujeres trabajadoras. Y el riesgo acumulado de cáncer por los años de exposición a estos trabajos nocturnos también es importantemente incrementado. El riesgo por los primeros años, digamos, es relativamente igual a aquellas que no son sometidas a horarios rotatorios nocturnos, pero se va incrementando conforme pasa la exposición en el tiempo. Entonces, es un factor importante la exposición a estos horarios nocturnos. Hablando de implicaciones metabólicas, pues por supuesto entonces aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Estas mujeres que trabajan de noche tienen un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, lo que puede dar pie al desarrollo de diabetes tipo 2 especialmente. Y la disrupción circadiana va a alterar el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, lo que puede llevar a un mayor riesgo de desarrollar dislipidemia y otras afectaciones metabólicas que se suman al estrés, al cortisol y que simultáneamente o de manera concomitante pueden llevar a trastornos cardiovasculares. Aquí vemos otra comparación, turnos rotatorios nocturnos, los niveles de insulina y cortisol, cómo se ven mucho más elevados en mujeres que trabajan en turnos nocturnos que aquellas que trabajan en turnos regulares. Y esto es un factor de riesgo importante para el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión y, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares, justamente asociadas a la privación de sueño por los horarios nocturnos. Bueno, y aquí este compendio de alteraciones de riesgo por patología en turnos rotatorios, comparando mujeres jóvenes contra mujeres mayores. Las mujeres jóvenes en amarillo contra las mujeres mayores, más de 35 años. La salud mental, mucho más la frecuencia de trastornos en mujeres de más de 35 años, los trastornos ginecológicos, por supuesto, el riesgo de cáncer, el burnout, los trastornos hormonales en general y el rendimiento o la eficacia en el desempeño laboral también se ve afectado y al final, cuando esto ocurre, pues sin analizar las causas, pueden ser sometidas a injustos despidos o incluso la rescisión de contratos sin justificación en nuestra región. Por supuesto, otro tipo de análisis nos lleva a observar que no solamente se ven afectadas desde el punto de vista ginecológico, hormonal o metabólico. El riesgo
de respuestas asertivas o adecuadas ante una labor en la industria o en el trabajo en general, aumenta el tiempo de reacción. Y esto quiere decir que la privación de sueño asociada a alteraciones cognitivas podría generar un mayor incremento del riesgo de accidentes por fallas en la atención o en la coordinación motora durante el desempeño de las labores durante la noche y, por supuesto, generar accidentes que no son que en muchas ocasiones no son leves, a veces son graves y que pueden llevar incluso a la muerte a mujeres que son sometidas a este nivel de estrés. Muy bien, pues hasta aquí la descripción de las alteraciones que han tenido o que pueden desarrollar las mujeres con turnos rotatorios, especialmente aquellas que se privan de sueño por trabajar de noche. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué intervenciones podemos tomar para poder corregir o al menos aliviar un poco estas manifestaciones por el trabajo nocturno? Una propuesta, y son propuestas que no todas las industrias ni todos los patrones van a seguir, siendo realistas, pero tenemos que poner el dedo en la llaga para incidir sobre la toma de decisiones de los trabajos para que las mujeres puedan tener acceso a estas posibles acciones para mejorar sus condiciones. Por supuesto, como número uno, la optimización de los turnos rotatorios. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que el tipo de rotación, una rotación hacia adelante, es decir, que los horarios que avanzan en el tiempo, por ejemplo, cambiar a la trabajadora de la mañana a la tarde y luego a la noche, es mejor que hacerlo al revés, que pasarla de la mañana a la madrugada y de la madrugada a la noche. Eso se ha visto que tiene menor impacto sobre la regulación circadiana, ¿no? Ahora, la reducción de los turnos nocturnos también es una alternativa en donde se busca limitar el número de turnos nocturnos que sean consecutivos en la semana. Esto es, que no más de 2 a 3 noches por semana pueda tener este tipo de turnos la trabajadora para evitar que pueda desarrollar las alteraciones circadianas que ya documentamos. Y, por supuesto, tener acceso a pausas regulares. Esto es implementar más descansos cortos durante los turnos, especialmente los nocturnos, puede ayudar a reducir la fatiga y el mejoramiento cognitivo que van a prevenir condiciones de riesgo durante el trabajo nocturno. Otro tipo de intervenciones son las intervenciones basadas en la luz, en la regulación de la luz. En las factorías, en las fábricas, en el empleo nocturno, en los cafés, en los hospitales, en cualquier lugar donde haya trabajo nocturno, debería haber una exposición de luz brillante. Esto especialmente para que mejoren las condiciones de alerta y ajustar el reloj biológico en ese momento, que esto puede incidir importantemente en disminuir el riesgo de trastornos de sueño y los efectos secundarios como los que ya vimos. Y por otro lado, control de la luz una vez que se van a descansar. Cuando han terminado su jornada laboral y van a descansar, pues promover un espacio libre de exposición de la luz para que entonces pueda tratarse de regular el ciclo circadiano a expensas de este bloqueo de la luz y entonces los mecanismos compensatorios puedan participar especialmente a través de la integración de sueño. Usar cortinas opacas, evitar dispositivos electrónicos, puede ayudar un poco a mejorar las condiciones. Ahora, otro punto, por supuesto, es aplicar la higiene de sueño que todos conocemos o hemos visto, especialmente mantener y regular los horarios de descanso, sobre todo en los días libres, y hacerlo también incluso cuando trabaja, tratar de tener esos espacios de descanso y de regulación del tiempo cuando la paciente o en este caso la trabajadora nocturna tiene que emplear horarios laborales. Por supuesto, evitar el uso de dispositivos antes de dormir y establecer un entorno de sueño oscuro, especialmente fresco y evitar el ruido que esté generándose alrededor del descanso de la trabajadora. Pueden realizarse siestas cortas, siestas estratégicas o power naps. Durante el jornal debería haber un espacio para el descanso en
los lugares donde trabajan nocturnamente las mujeres, en donde puedan tener un break o un descanso, en donde tomen una siesta o una power nap de no más de 30 a 40 minutos, y esto les puede ayudar a mejorar las condiciones cuando se reincorporen a sus labores nocturnas. El monitorear y manejar la salud física y mental. La industria o los empleadores en general deberían tener métodos de evaluación de la regulación de la calidad de la salud al implementar chequeos médicos periódicos, monitorear los problemas cardiovasculares, metabólicos, la salud mental, que puedan determinar oportunamente que una mujer trabajadora nocturna o en horarios rotatorios está dando signos tempranos de un trastorno. Y esto, por supuesto, para poder detectar oportunamente y dar la alternativa de darle un descanso o de ofrecerle un cambio de horario a tiempo. Por supuesto, proporcionar apoyo psicológico y acceso a programas de manejo de estrés y ansiedad para las trabajadoras que experimentan burnout o depresión es fundamental para prevenir consecuencias tardías o de largo plazo. El apoyo nutricional y la actividad física son fundamentales. Una dieta balanceada, por supuesto, evitar el exceso de grasas, el exceso de carbohidratos, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones físicas. Al tener un programa de adecuación física que podría implementarse en las industrias, puede mejorar las condiciones de salud de las trabajadoras nocturnas. Y por supuesto, implementar o empujar cambios y presión social para que haya políticas laborales con mayor flexibilidad, en donde haya una reducción de la carga de trabajo nocturno y al mismo tiempo programas de rotación voluntaria en donde las mujeres con sororidad puedan hacer cambios y anunciarlos para que otras puedan tener descansos y trabajo con suficiente tiempo y con suficiente recuperación al día siguiente. Por último, uso de tecnologías de monitoreo de sueño y vigilia. Se pueden implementar cámaras de revisión, sensores de eficacia, monitores humanos que estén acercándose a los trabajadores para chequear que estén desempeñando su labor con normalidad o muy cerca a ella, para evitar accidentes laborales o bien para detectar oportunamente un trastorno que se agudice durante las labores de turnos rotatorios, especialmente los nocturnos. Muy bien, pues ahora entremos a la discusión y las conclusiones de este tema importante. Como hemos visto en toda esta charla, las mujeres trabajadoras por turnos nocturnos especialmente están en mayor riesgo de desarrollar problemas crónicos de salud debido a las alteraciones prolongadas del sueño y a la alteración del ritmo circadiano. Como vimos, las consecuencias físicas, psicológicas, hormonales y metabólicas pueden acumularse con el tiempo, lo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, cáncer y otros. Este análisis nos permite entender, por supuesto, que debemos tomar medidas importantes para corregir los factores de riesgo en este grupo de personas, mujeres, que laboran en turnos rotatorios, especialmente nocturnos. Como conclusiones, podemos decir que el trabajo por turnos nocturnos en mujeres se asocia con una amplia gama de trastornos del sueño que afectan su salud física, psicológica, hormonal y metabólica. Las alteraciones del sueño tienen implicaciones importantes, con un aumento importante del riesgo de enfermedades crónicas que afectan el bienestar emocional y la productividad laboral. Debemos implementar intervenciones adecuadas que puedan ayudar y mitigar los efectos negativos de los trastornos nocturnos, mejorando la calidad de sueño y reduciendo el impacto en la salud de las trabajadoras. Para mí ha sido un placer poderles presentar esta ponencia y estaré atento a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias.